Entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor? ¿Alguien que me confirme si mira la pantalla, la presentación que tengo yo? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, estos eran los conceptos que teníamos dentro del tarjetero, ¿verdad? Entonces, tenemos que estos conceptos que yo les estaba dando, que era necesario que usted los tuviera, son porque forman parte de lo que es los fundamentos del comportamiento organizacional. Ustedes necesitan entender muy bien cada uno de estos conceptos, porque cada uno de estos conceptos es importante dentro de lo que es el comportamiento organizacional de una empresa. Entonces, tenemos algunos conceptos básicos, ¿verdad? Y nuestro objetivo en el tarjetero era definitivamente definir esos elementos, ¿verdad? Que son importantes dentro de la empresa. Entonces, el primer concepto que ustedes tenían era el de división del trabajo, ¿verdad? Entonces, en lo que es la división del trabajo, había una parte escrita. Le voy a pedir a Yorleni que me lea, por favor, lo que está anotado en esa tarjeta de división de trabajo. Es el nivel en que se encuentran divididas o fragmentadas las tareas, el trabajo separado dentro de la organización. Cada trabajador realiza una parte de una tarea completa. Ok, muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar para poder explicar. Gracias. Entonces tenemos que dentro de la empresa hemos estado viendo algunas cosas importantes. Yo les mencionaba a ustedes que esta clase es muy relacionada con la clase de administración general, ¿verdad? Entonces, este concepto de división del trabajo, ustedes lo pudieron ver en la otra clase, que forma parte de los 14 principios que estableció Henry Fayol en el tema de las escuelas que estábamos viendo, ¿verdad? Y vemos que división de trabajo se refiere a en qué nivel están divididas o separadas las tareas que se realizan dentro de una empresa, ¿verdad? Entre más divididas y más separadas, pues mayor nivel de división de trabajo vamos a tener, ¿verdad? Vemos nosotros que hoy en las empresas, cada trabajador realiza solamente una parte de una tarea completa, ¿verdad? No como pasaba en el tiempo de antes, que surgieran estos principios y se establecieran y se utilizaran dentro de las empresas, donde un trabajador le tocaba realizar el trabajo completo para poder producir, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente nosotros vimos que existían los talleres artesanales, ¿verdad? Que se dedicaban, por ejemplo, a la elaboración de cerámica, a la elaboración de productos artesanales como vestuario, calzado, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que en ese tiempo a cada trabajador que estaba en ese taller le tocaba realizar la tarea completa. Si ese taller era de cerámica, ese trabajador iba a realizar todo el proceso hasta producir la pieza de cerámica que se le había encomendado. Si trabajaba en un taller de donde se fabricaba vestuario para la gente, iba a realizar completamente toda la pieza de vestuario. Entonces vemos que esto viene a cambiar cuando se introduce la división del trabajo, porque todas las tareas que se deben realizar, digamos, para producir una pieza de cerámica, fueron fragmentadas, fueron divididas. Y se le empieza a encomendar solamente una parte del trabajo a cada uno de estos trabajadores, ¿verdad? Digamos, si el proceso para hacer una pieza de cerámica tiene 6 pasos, a cada trabajador solo se le iba a encomendar 1 o 2 pasos, ¿verdad? Dependiendo del número de empleados que hubieran en ese taller. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de división del trabajo. Y también tenemos, a la par había un pequeño esquemita, ¿verdad? Donde decía división del trabajo, luego repetición y luego especialización. Está incluido esta imagen porque la división del trabajo, a medida que esa tarea se vaya repitiéndose de esa repetición constante, ¿verdad?
del trabajador haciendo lo mismo, va a dar como paso el tercer cuadro que aparece aquí, que es la especialización. Lo que les mencionaba el día de ayer yo en la otra clase, que al dedicarse usted solamente a hacer una parte de esa tarea y repetirla todos los días, ¿verdad? Y en el transcurso de ese día de trabajo usted la hace 20, 30, 40 veces, usted termina por especializarse en esa tarea, ¿verdad? Entonces, ya cuando usted está especializado, lo hace tan rápido que la productividad se va a elevar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta parte. La siguiente que tenía usted anotado en la división del trabajo es que es más sencillo para la empresa. Esta es una de las ventajas que tiene la división del trabajo, que es más sencillo y menos costoso encontrar y capacitar empleados que realicen tareas específicas, porque cuesta menos entrenar o enseñarle o capacitar a alguien a hacer solamente una parte del trabajo que tener que enseñarle las 6 tareas que se realizan para producir, ¿verdad? Entonces, a la empresa desde este punto de vista también le beneficia, ¿verdad? Porque se le hace más fácil y es más rápido capacitar a una persona en solamente una parte del proceso. Luego, la división del trabajo va a dar paso a la departamentalización, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí vamos a ver algunas cosas en lo que se refiere a la departamentalización. Entonces aquí le voy a pedir, por favor, a Abigail que me lea. Abigail Méndez. ¿Qué compañero se conecta con este nombre? Bueno, Gisela, entonces, al parecer Abigail no está allá. Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con base en su similitud. Tipos de departamentalización: funcional, por producto, geográfico, por territorios, por clientes, por proceso y por secuencia. Ok, muy bien. Entonces vemos que aquí cuando hablamos de departamentalización, viene de la palabra departamentos, ¿verdad? Mencionábamos ayer también que en las empresas hay lo que se le llaman departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo de qué tipo de empresas estemos hablando, así se le va a llamar a esos departamentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que en un banco, ¿cuáles son los departamentos que existen? ¿Verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el departamento de caja, el departamento de créditos, el departamento de personal, ¿verdad? Porque es dependiendo de las tareas que se realizan ahí. Entonces, cuando hablamos de departamentalización, es que como ya dividimos todo el trabajo, entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a agrupar, ¿verdad? Lo vamos a agrupar por funciones y por actividades. Y vamos a agrupar todas aquellas tareas que son similares, todas aquellas tareas que se relacionan para formar los departamentos. Entonces, esa departamentalización se puede hacer desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? O de diferentes tipos. Podemos hacer una departamentalización o formar departamentos por funciones, que sería la primera, sería funcional, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les daba de lo que es el banco sería por funciones. Todos los que se dedican a caja, todos los que se dedican a tareas de crédito, entonces estamos ahí agrupando estas tareas por funciones. Pero también se puede hacer una departamentalización por producto, ¿verdad? Cuando hablamos por producto es en aquellas empresas que producen diferentes cosas. Por ejemplo, empresas nacionales que nosotros tenemos, que ustedes las conocen porque venden productos aquí en Copán, sería, por ejemplo, la empresa Sula, ¿verdad? Ellos producen jugos, leches, ¿verdad? Producen lácteos, como derivados de lácteos, como por ejemplo quesos. Entonces,
Si ellos hicieran una departamentalización por producto, ¿qué sería? Agrupan todas las tareas de lo que es la producción de jugos, todas las tareas de lo que es producción de leches, todas las tareas de lo que es producción de quesos. Entonces, en este caso, ellos están departamentalizando por producto, ¿verdad? O también hay empresas que están presentes en diversas áreas, ¿verdad? Puede ser en diferentes zonas de un mismo país o podría ser también en diferentes países. Entonces, ellos también podrían hacer una departamentalización por área geográfica. Por ejemplo, nosotros tenemos empresas que venden a nivel nacional que hacen una departamentalización por zonas, ¿verdad? La zona del occidente, y ahí estaría toda la parte de Ocotepeque, Copán, Lempira, la zona del litoral atlántico. Entonces ahí estaría todo lo que se vende en la parte de Atlántida, de Colón, ¿verdad? Entonces esa sería una departamentalización geográfica, porque lo están haciendo por zona de ubicación, ¿verdad? También se puede hacer una departamentalización por clientes, ¿verdad? O sea, por el tipo de cliente que se atiende, porque hay empresas que atienden, por ejemplo, clientes mayoristas y clientes minoristas. Entonces, vemos nosotros que ellos podrían departamentalizar por tipo de cliente que atiende. Hacer un departamento solamente de cliente mayorista y otro de cliente minorista. Entonces, esas personas que trabajan en el departamento de cliente mayorista se van a especializar en atender a todos aquellos que nos compran por mayor, ¿verdad? Podría ser las bodegas, ¿verdad? Que compran en cantidades. Y el departamento de cliente minorista sería aquellos que se van a especializar en atender a clientes como usted o como yo, que solamente compramos para el consumo propio o consumo de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, esa sería una departamentalización por clientes, ¿verdad? Si usted necesita anotar algo de esto, yo le sugiero que lo haga o que vea el video después, porque en lo que son las pruebas, yo pongo bastante de lo que es la parte de comprensión en qué consiste cada concepto, ¿verdad? Porque a mí no me interesa mucho que usted se aprenda, digamos, estos tipos de departamentalización enumerándolos, solo aprendiéndose los nombres, ¿verdad? A mí me interesa que usted entienda en qué consiste cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si usted después quiere agregarle alguna anotación a lo que ya tiene en su cuaderno, hágalo, por favor. También tenemos el tipo de departamentalización por proceso, ¿verdad? Por ejemplo, en las maquilas a veces está la departamentalización por proceso, ¿verdad? Como la producción de ellos lleva un proceso, entonces ellos hacen, por ejemplo, el departamento de corte, ¿verdad? Que es una parte del proceso para producir, digamos, si ellos hacen ropa. El departamento de etiquetaje, donde solamente se van a encargar de la parte de etiquetas. El departamento de patrones, donde solamente se refiere a todo lo que es la parte de poner el patrón en la tela, ¿verdad? O también el proceso, ¿verdad? Podría ser dependiendo de cómo lo tienen dividido y dependiendo del tipo de empresa que estamos hablando. También se podría hacer una departamentalización por secuencia, ¿verdad? Que tiene mucha relación con el anterior del proceso, porque nos vamos a departamentalizar por la secuencia de los pasos que lleva el proceso. Entonces, vemos nosotros cómo, dependiendo de la empresa, así va a ser el tipo de departamentalización que les funciona también, ¿verdad? En algunas empresas puede ser que les funciona mejor de tipo funcional. En otras, a lo mejor, lo que más les conviene es de tipo geográfico o por territorio. Entonces, ahí usted también tenía un esquema a la par, donde eran esto que usted tiene a la par de este esquema, son los pasos de la departamentalización. Si usted quiere agregar ese título, póngaselo, ¿verdad? Porque le da que existen 6 pasos para departamentalizar. Primero sería listar todas las funciones, o sea, enumerar todo lo que se va a hacer,
todas las tareas se enumeran en la primera parte. Número 2, se van a clasificar, ¿verdad? Porque ahí la vamos a empezar a ordenar, ¿verdad? Todas las que corresponden a una categoría, las que corresponden a otra, para poder en el paso número 3 ya agruparlas, ¿verdad? Agrupar las que tienen similitud, las que son parecidas, las que tienen relación. En el paso número 4, lo que vamos a hacer es que vamos a asignar actividades a cada una de las áreas, o sea, a cada uno de los departamentos que hemos creado. Después de que hemos hecho esto, vamos a pasar al siguiente. Tenemos que establecer o tenemos que definir cuáles son las relaciones de autoridad que se van a dar entre estos departamentos. Cuáles son las responsabilidades, o sea, si yo tengo a mi cargo tantos departamentos, ellos ya van a saber que la relación de autoridad que va a haber ahí es que tienen que rendir cuentas a mí, ¿verdad? O también se tiene que establecer las relaciones de responsabilidad. ¿Quién es responsable ante quién por el trabajo? Y el paso número 6 sería establecer ya las líneas de comunicación y relación que van a haber entre departamentos, ¿verdad? ¿Qué departamentos tienen una relación y una comunicación más cercana? ¿Cuál es más lejana? Y así para que el trabajo se dé de la mejor manera. Pasamos a la siguiente. Cadena de mando. También lo que es la cadena de mando está dentro de los 14 principios de Henry Fayol. Entonces usted puede ver que todos estos conceptos que nosotros estamos mencionando ahorita se derivan de los 14 principios de Henry Fayol que vimos nosotros en la escuela clásica, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle aquí a María José que me lea el concepto de cadena de mando, por favor. Es una línea continua de autoridad que desciende del máximo nivel al escalón más bajo y aclara quién reporta a quién. Ok, perfecto, María José. Entonces, usted puede ver aquí a la par está un pequeño esquemita, ¿verdad? ¿Por qué le tengo este esquemita? Usted mira que hay prácticamente 3 personas, ¿verdad? Están en 3 diferentes niveles y va una flechita que baja hacia el de abajo y luego la otra hacia el de abajo. Entonces, cuando hablamos de cadena de mando, estamos hablando en primer lugar que es una línea continua, ¿verdad? Es una línea continua que baja. Cuando dice que desciende, significa que baja, ¿verdad? Que baja desde la parte superior de esa organización, o sea, de los niveles que están más arriba dentro de la organización de la empresa, hasta los que están en la parte de abajo, hasta los empleados de primera línea que están, diríamos, en contacto con el cliente, ¿verdad? Entonces, esta cadena de mando significa que la autoridad baja desde arriba hasta llegar al empleado que está en el puesto más bajo. Esta cadena de mando también nos permite aclarar quién reporta a quién. Si yo trabajo en una empresa, ¿a quién le voy a reportar por mi trabajo? Entonces, el indicar a quién yo le reporto, ahí ya estamos estableciendo que hay una cadena de mando, ¿verdad? Cuando se da una orden, por ejemplo, el gerente se la da al subgerente, el subgerente se le da tal vez a los jefes de cada departamento de la empresa y cada jefe de departamento se la va a dar a todos los empleados que trabajan dentro de ese departamento. Entonces, ahí estamos viendo una cadena de mando. Cómo la autoridad está fluyendo desde arriba hasta llegar al nivel más bajo, ¿verdad? Vamos al siguiente. Autoridad. Relacionado con el anterior, como usted puede ver, ¿verdad? Cuando hablamos de cadena de mando, mencionamos cómo la autoridad iba a fluir. Pero, ¿qué significa autoridad? ¿Verdad? Cuando yo le digo, usted tiene la autoridad o en su casa su papá tiene la autoridad, ¿a qué me estoy refiriendo? Axel, léame el concepto, por favor. Facultades inherentes de una posición superior para dar órdenes y esperar que éstas sean cumplidas. Depende del puesto de la persona. Exactamente.
Perfecto. Entonces vemos aquí que la autoridad, cuando la vamos a definir, ¿qué significa? Estamos hablando de aquella facultad inherente a una posición. Cuando está la palabra inherente, significa que es la facultad que está dentro de una posición, o sea, dentro de un puesto. Cada puesto dentro de la empresa tiene autoridad, o sea, tiene una facultad que el puesto mismo se la da a esa persona que lo está ocupando. ¿Para qué? Para que dé órdenes y esperar que estas órdenes sean cumplidas, ¿verdad? Entonces, vemos que la autoridad formal, porque hay diferentes tipos de autoridad, la autoridad formal dentro de una empresa depende del puesto que la persona ocupe en ese momento. No depende de la persona. Por ejemplo, si Axel, que es el que leyó este concepto ahorita, fuera el gerente general de Hotel Marina, él tiene una autoridad inherente, una autoridad que ese puesto se la está dando. Y los empleados que están bajo su mando, pues deben acatar esas órdenes y deben cumplirlas. No porque Axel se los dijo, sino que porque el gerente se los dijo, ¿verdad? No porque quieran hacerle caso a Axel o porque les caiga bien Axel. No tiene nada que ver cuando hablamos de autoridad formal. Estamos hablando que estos empleados deben obedecer y deben cumplir con lo que les ha mandado, les ha encomendado, porque él tiene el puesto. Entonces la autoridad se la está dando el puesto que él tiene dentro de la empresa. ¿Ah? ¿Cómo vamos hasta ahorita con los conceptos que llevamos? ¿Se van entendiendo? Si hay alguno de los que hablamos que no, pues pare y dígame, ¿verdad? Profe, mire, tal no entendí muy bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Podemos pasar al siguiente entonces. Unidad de mando. Este es algo muy, pero muy importante. Y este concepto de unidad de mando, muchos han experimentado ciertas situaciones que ya vamos a mencionar. Entonces le voy a pedir a David que me lea el concepto, por favor. Define que un individuo solo debe poseer un superior ante quienes es directamente responsable de lo que realice. Solo un jefe inmediato superior que no dé órdenes. Que nos dé órdenes, ¿verdad? Si le falta la S, agréguesela, por favor. Bien, entonces cuando hablamos de unidad de mando, vemos que todo está relacionado con lo anterior, ¿verdad? Vemos que está relacionado con división del trabajo, con departamentalización, con cadena de mando, con autoridad. Cuando hablamos de unidad de mando, estamos hablando que dentro de una empresa, y no solo dentro de una empresa, a veces dentro de esos círculos que nosotros, a los cuales pertenecemos, incluyendo el hogar en el cual nosotros vivimos. Cada individuo, cada empleado, solo debe poseer un jefe inmediato ante el cual reciba órdenes, ¿sí? Ante el cual es responsable de lo que realiza. Que no hayan 2 y 3 personas dándole órdenes. Que se respete la cadena de mando. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver, le voy a preguntar a Daniel. Daniel, ¿qué pasa si en su casa su papá lo manda a hacer una cosa y su mamá lo manda a hacer otra completamente distinta? ¿Daniel? No sé, profe. Solo piense en lo que le estoy preguntando. ¿Qué pasa si su papá le da una orden y su mamá le dice otra cosa contrario a lo que su papá le hizo? Que vaya a hacer otra cosa. ¿Qué pasa con usted? ¿Puede? No. ¿Cómo se va a sentir usted? Confundido. Exactamente. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a ver, que se van a dar dentro de una empresa cuando no se respeta este principio de unidad de mando. El empleado se va a sentir, en primer lugar,
confundido. No va a hallar qué hacer, porque un jefe le dice una cosa y otro jefe le dice otra. A lo mejor no son órdenes contrarias, pero sí son dos trabajos distintos que debe realizar al mismo tiempo. Entonces, este empleado, lo que va a pasar es que a lo mejor o hace uno y deja de hacer lo otro. O si se pone a hacer las dos cosas al mismo tiempo, no va a ser ninguna de las dos bien, ¿verdad? Porque se necesita, pues, un poquito de dedicación para las tareas. Entonces, va a crear un montón de problemas, ¿verdad? Por eso aquí dice que usted debería de tener un solo jefe inmediato, ¿verdad? Una sola persona que le esté dando órdenes directas. Cuando usted trabaja en una empresa, va a tener un montón de jefes arriba de usted, ¿verdad? Personas que están en posiciones superiores a usted. Pero usted solamente debería recibir órdenes directas de una sola persona y que se respete esa unidad de mando, ¿verdad? En el anterior que teníamos, en el esquemita, si por ejemplo este de saco gris quiere dar una orden, no va a venir y se la va a dar directamente al que está con camisa naranja, sino que ¿qué debería de hacer? Respetar esa cadena de mando, dársela al que tiene camisa azul. Y este de camisa azul, dársela al que está con camisa naranja. Eso sería tener cadena de mando y eso sería tener lo que es el principio de unidad de mando. No se producirían confusiones, el empleado no se sentiría frustrado porque no sabía a quién hacerle caso. Entonces, a eso se refiere unidad de mando, ¿verdad? Lo mismo vemos nosotros que muchas veces en nuestras casas se dan este tipo de situaciones, ¿verdad? El papá dice una cosa, la mamá dice otra. Y usted como hijo no hay a quien hacerle caso o se da lo que se le llama fuga de responsabilidad. ¿Qué es esto? Que usted termina por no hacer nada. Ni uno ni lo otro. Entonces, ¿quién perdió en este caso? La empresa. Si tiene varias personas que le están dando órdenes a usted, usted termina por no hacer nada porque no hay a quien hacerle caso. Y eso se le llama fuga de responsabilidad, ¿verdad? Que no le conviene a la empresa, porque significa que usted no está cumpliendo con su trabajo. Vamos al siguiente. Centralización y descentralización. Alessandro, léame por favor ahí. Es la concentración o reservación de una autoridad en un solo lugar o puesto con la finalidad de reunir en una sola persona o determinado puesto el poder de tomar decisiones y coordinar las acciones. Ok, muy bien. Entonces, centralización y descentralización viene con la concentración de poder. Si el poder está concentrado en un solo lugar o en unas pocas personas o no. Si el poder está concentrado en una sola persona o en unas pocas personas, sería centralización. Si el poder está repartido en diferentes puntos de la empresa, en diferentes personas, ¿verdad? En diferentes departamentos, entonces aquí habría una descentralización, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama este concepto de centralización. Cuando el poder está centralizado en una empresa, significa que una sola persona o dos o tres a lo máximo son las que toman todas las decisiones, ¿verdad? Todo lo que se hace dentro de esa empresa se les tiene que ir a consultar a esa persona o a esas personas. No se puede hacer nada si ellos no lo autorizan. Eso sería tener el poder centralizado. Y descentralizado sería que cada departamento tiene una cuota de poder. En ese departamento se puede decidir lo que se hace dentro del departamento sin tener que irlo a consultar al gerente general que está arriba. Entonces, ahí tendríamos lo que es una descentralización. El poder está, en otras palabras, repartido, ¿verdad? Teníamos otra partecita dentro de este concepto. Le voy a pedir a Giselle que me lea esta otra parte. Giselle, donde dice esfuerzo desarrollado.
Esfuerzo desarrollado de manera sistemática de delegar a los niveles más bajos de la organización todo el poder, desarrollando la que solo puede ser ejercida de los puntos centrales. Entonces vemos que la centralización y descentralización va de la mano con lo que es delegar tareas. O sea, parte del trabajo se delega en otras personas para que ellos lo realicen y también decidan qué se hace con ese trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos uso en la empresa de la delegación, o sea, de delegar los trabajos que se pueden asignar a otras personas, como gerente me puedo concentrar, o como jefe de departamento me puedo concentrar en aquellas tareas que son más delicadas, que son más importantes y que no podría, ¿verdad? Dárselas a otro porque a lo mejor, ¿verdad? Conllevan mucha responsabilidad. Si yo me concentro en hacer las tareas más importantes nada más y lo demás se lo dejo a mis subalternos, a mis otros empleados, yo puedo desarrollar mi trabajo de una mejor manera. Pero muchas veces nos encontramos con el problema de que la persona que está a cargo de la empresa no quiere delegar porque no confía en las demás personas, porque cree que nadie más puede hacer el trabajo si no lo hace él, o que si lo van a hacer, pero lo van a hacer mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese gerente se va a sentir sobrecargado de trabajo porque todo lo quiere hacer él y todo lo quiere decidir él. Entonces, ese gerente, como se dice, ¿verdad? Coloquialmente, se va a quemar porque va a estar tan sobrecargado de trabajo que va a llegar un punto que no va a poder cumplir con todo, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería utilizar la delegación y descentralizar el poder dentro de la empresa, ¿verdad? Pero para eso se necesita también capacitar a nuestra gente, a nuestro personal, ¿verdad? No podemos delegar tareas que no hemos entrenado para que las hagan. Tramo de control. Cuando hablamos de tramo de control, ¿de qué estamos hablando, Kenzie? Es el número de trabajadores que un gerente puede dirigir de manera eficaz y eficiente. Esto determina principalmente el número de niveles y gerentes que una organización posee. El tramo de control depende de capacidad del jefe, tipo de empleados, actividad o tareas o de desarrollar. Exactamente. Entonces tenemos aquí que el tramo de control se refiere a el número de empleados que yo puedo manejar como jefe, ¿verdad? Permítanme un momentito, voy a conectar mi computadora que se está descargando. Bien, entonces tenemos que en el tramo de control se refiere a cuántas personas yo como jefe puedo dirigir, a cuántas personas yo como gerente puedo manejar, ¿verdad? Este tramo de control no va a ser igual en todos los niveles, ni con todos los tipos de jefes, ni con todos los departamentos. ¿Por qué? Porque el número de empleados que yo puedo manejar va a depender de una serie de factores. En primer lugar, lo que se refiere a mí como persona, a mí como jefe. La capacidad que yo tengo, ¿verdad? Hay personas que tienen una capacidad muy bien fundamentada de manejar 50 personas al mismo tiempo y no tienen ninguna dificultad en manejarlo. Pero hay otros que no podrían manejar 50 personas, que a lo mejor lo ideal sería que tengan a su cargo 10, 5, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad para manejarlos. También va a depender el tramo de control del tipo de empleados que esté a nuestro cargo. Entre más técnicas sea la tarea que yo dirijo, menos empleados voy a tener en mi tramo de control. ¿Por qué?
porque la tarea es tan técnica, tan delicada, tan específica, que yo tengo que estar pendiente de cada uno de estos empleados, estar dirigiendo, ver cómo lo van haciendo, estar monitoreando, porque la tarea es muy delicada. No podría yo supervisar a 50 al mismo tiempo, porque no puedo yo manejarlos. Es como cuando se les pone a ustedes un examen, digamos, cuando estábamos en el aula, ¿verdad? Hay un tramo de control que el maestro puede manejar, ¿verdad? Hay maestros que controlan perfectamente 30, 40 alumnos en un examen y hay otros que no, ¿verdad? Que con 10 a lo mejor es suficiente para ellos. Entonces, a eso se refiere el tramo de control. También el tipo de empleado, ¿verdad? Si el empleado es aquel que está esperando siempre que le digan todo, cada cosita y todo, en este caso, con este tipo de empleado no se puede tener un tramo de control muy grande, porque hay que estar supervisando a este empleado, ¿verdad? No puede trabajar solo. También dependiendo de la actividad o tarea que estemos encomendando. Bien. Hasta aquí nos vamos a quedar porque solo tengo 1 minuto y quiero que me encienda la cámara en este momento para poder tenerlos si me falla lo que es los nombres del chat. Entonces enciéndame la cámara un ratito, solo para chequearlos y poder verlos y luego yo verificar mi asistencia. Bien. Daniel creo que siempre tiene problemas con su cámara, ¿verdad? Ok. María José, no sé si puede encender su cámara un ratito. Ok. Hoy le voy a asignar tarea. Por favor, revise en Classroom, ¿verdad? Y ahí le va a indicar la fecha de para cuándo es. Tarea en esta clase también. Espero hayan